Dice la Escritura, un texto súper conocido, Mateo capítulo 6, dice la palabra del Señor, lo leemos rápido, vamos a estar unos breves minutos. Dice este texto que todos los tendrían que conocer. Mateo capítulo 6, el verso 9 de adelante dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Gloria tenga el Señor. Nos encontramos frente a uno de esos pasajes conocidos por toda la cristiandad y por los que no son cristianos. La oración modelo en boca de Jesús, conocida como el Padre Nuestro. Y tiene mucho contenido para poder desgranar paso a paso los fundamentos y pilares de la oración, cosa que no haremos ahora. Pero sí que reflexionemos sobre alguna cosa. Nuestro Señor Jesús hace esto, en primera instancia, por medio de algo que hace mucho y que nosotros procuramos duplicar en esta congregación, y es enseñarles lo que está mal, para que entiendan aquello que está bien, en este contexto en clave de oración. Y les enseña a no hacerlo para ser vistos, a no orar de una manera repetitiva, a no orar de una manera arrogante, que les enseña que, por favor, cuando ores, no hagáis como estos, que lo único que pretenden es que sean vistos por los demás y alabados por los hombres. Vosotros no busquéis la alabanza de los hombres, buscad alabar a Dios. Amén. Por tanto, encerraos en vuestro cuarto y puerta cerrada, clamad al Señor en la intimidad. No hace falta vanas repeticiones, sino clamar al Señor con un corazón íntegro. Amén. Probablemente después de estas verdades expresadas en la boca de Jesús, llamó y suscitó la atención de los discípulos que lo escuchaban, y es por eso que se acercan a Jesús, y lo vemos en Lucas 11, el paralelo de este texto, y como dice, aconteció que estaba Jesús, empezó a hablar de todo esto, y es cuando le preguntaron: enséñanos a orar, porque se dieron cuenta que estaban completamente errados de lo que era una oración genuina. Y es el texto que hemos leído: cuando oréis, orad así, y esa es la porción de las Escrituras que en esta tarde hemos leído. Su enseñanza en cuanto a la oración, y ahora vamos rápidamente a donde queremos llegar, era diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, de ahí a la pregunta, ya que las palabras enrevesadas, los salmos extendidos interminables, la liturgia desmedida, había desajustado tanto las formas como el corazón del pueblo, que se ponía ante un Dios que en realidad no conocían. Un Dios alabándolo de una manera inapropiada, como si hablaran a cuatro paredes. Es por eso que Jesús les enseña a orar empezando de la única manera posible. La única manera posible. Padre nuestro, que estás en los cielos. Amén. No hay otra manera posible para empezar a orar, sino Padre nuestro, que estás en los cielos. Y es curioso que el Señor les señale a orar de esta manera, comenzando con reconducir sus pensamientos a Dios, porque oraban sin tener presente a quién oraban. Por eso el Señor les dice: calmaros, no orar así, sino que cuando oréis, entended a quién os dirigís. Padre nuestro, que estás en los cielos. Por tanto, comenzar todas vuestras oraciones teniendo noción a quién oráis, teniendo un pensamiento claro de qué es lo que estáis haciendo. Dejad las oraciones, decía Jesús, parafraseando, repetitivas, sin corazón, sin sentido. Postraros delante de Él, encerrad a vuestra puerta, no necesitáis ningún intermediario, y orar al Señor entendiendo que existe y entendiendo que es capaz de arreglar cualquier problema. Amén. La estructura, como hemos dicho, es simple, pero abarca todo aquello a nivel general y de base de lo que uno tiene que pedir, ya que hay peticiones en cuanto a Dios: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y peticiones y aspectos en cuanto a nosotros: danos el pan, perdónanos, líbranos de tentación, ustedes saben. Pero entre todo lo que dice hay algo que me gustaría solo resaltar para que se lo lleven a su casa en esta tarde, y es la breve reflexión que quiero enfatizar. Y es que dice: Señor,
líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal. Cuando uno habla del mal, sobre todo pide a Dios que lo aparte del mal, que lo quite del mal. Pedirá aquel que pida en cuanto a Dios, que Dios lo aparte del mal, pedirá por aquellas cosas que entienda esta persona que ora que son malas para su vida y que no las quiere experimentar. Quita de medio de mí lo que yo entiendo que es malo para mi vida. En otras palabras, uno pide por aquello que no desea encontrar, o aquello que desea evitar, o aquello que quiere obtener. Eso es lo que uno pide en cuanto tiene un concepto de lo que es el mal para evitar dicho mal. El concepto del mal en el pensamiento de todos los seres humanos tiene que ver con aquellas cosas que le agravan a uno, que dificultan a uno, que le dañan, que le hacen mal como individuo. Quedarse sin trabajo es un mal. Tener problemas conyugales es un mal. Enfermedades son males. Que no me acontezca ningún accidente, ningún imprevisto. Que no tenga conflictos en mi casa. Evítame la muerte repentina. Todos de ellos males. Para nada está fuera de orden, para nada está fuera de orden el pedirle a Dios que nos libre de los malos físicos. Está en perfecto orden. Es algo que vemos en las Escrituras por todos los lados y en todo momento. Líbrame de las enfermedades, líbrame de fallecer, líbrame de mis enemigos, líbrame de la escasez, líbrame de la persecución, líbrame de la esclavitud. Pide el pueblo de continuo, desde el Génesis al Apocalipsis, por los males físicos que no quiere que le acontecen. Por tanto, Dios escucha tu oración cuando tiene que ver con lo físico. Claro que sí, y es lícito hacerlo. Por tanto, todos estos males entran dentro de esta expresión generalizada del mal, y por ende están en conexión y dentro de lo que la oración permite. Pero para nada el concepto de líbrame del mal tiene que ver con esto exclusivamente. En primera instancia, porque no siempre lo que nosotros entendemos por malo es malo. ¿Sí? Porque a veces nosotros decimos líbrame de este mal que yo entiendo que es malo y que me es lícito pedir por este mal, pero en ocasiones lo malo que yo pido que se me quite es precisamente el mal que necesito para cambiarlo. Amén, amén. Lo malo que específicamente pido que se me quite es lo que necesito por un periodo determinado de tiempo que solo Dios lo sabe para rectificar y moldear mi vasija rebelde. Amén. Porque los males para nosotros casi siempre son malos, pero para Dios siempre son buenos. Porque no hay nada que Dios se le escape en el plan que tiene para contigo. Por tanto, Dios utilizará todo mal para hacerte bien. Lo importante es que nosotros sepamos distinguir eso, porque no distinguirlo, el mal nos hará mal. Pero cuando lo sabes distinguir, el mal te hace bien. Esto es una locura que solo es para los cristianos. Porque allí en el mundo dicen, yo no quiero el mal para ti. Obviamente ninguno de nosotros queremos el mal, y créanme que oro por cada uno de ustedes para que el Señor les libre de los males. Pero también oro para que si viene el mal, que cada uno de ustedes sepa aceptarlo para que puedan mejorar en su camino. Y en segundo lugar, porque hay cosas infinitamente peores que los males mencionados. Cuando las Escrituras nos hablan de mal, va mucho más allá de lo superficial, ya que apunta sobre todo a aspectos profundos, intangibles, ya sean que señalan a lo moral, a lo espiritual, a lo que no se puede sentir con la carne, sino que se siente con el alma, y es algo que no debemos ignorar a la hora de pedirle al Padre que nos libre del mal. No te olvides del mal físico, amén, pero por favor, ni se te ocurra olvidarte del mal interior. Existen otros males por los cuales debemos pedir. Algunos de ellos tienen relación con todos aquellos agentes externos que nos son obstáculo no solo para avanzar, sino para caer también.
Y son males que es verdad que aunque no tienen que ver con lo espiritual, sino también con lo físico, están fuera de mí, no tienen que ver con mi propio ser. Y esto tiene que ver que a veces el mal es tu propio trabajo donde estás. Líbrame de ese mal si me tienes que librar. Líbrame de mi propia cultura, la cual aspectos son intrascendentes y no pasa nada, pero otros aspectos socavan la voluntad del Señor. Líbrame de esa cultura que no honra tu nombre. Líbrame de todos mis familiares que por causa de tener consanguinidad con ellos me cedo a sus peticiones a pesar de ponerme firme delante de Dios y hacer caso más a Dios que a los hombres. Líbrame también de ese mal, esos males que aunque lo son, aunque para todo el mundo parece que no son males, para el creyente sí que lo son. Pero aún así, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos libre de los males que hay en el mundo. Y sobre todo, escucha bien, hay un mal que debemos estar más pendientes que todos los males que existen. Y es un mal que siempre ignoramos y que paradójicamente es el que siempre nos acompaña. Y deberíamos lidiar y lidiaremos con ese mal todos los días de nuestra vida. Y yo ya sé que saben a lo que me estoy refiriendo. Cuando al Señor le dices, líbrame del mal, acuérdate que también le estás diciendo, Señor, líbrame de mí. Líbrame de mí. Porque la voluntad del hombre siempre será contraria a la voluntad de Dios. ¿Lo creéis? Amén. Todos sabemos que por muchos inconvenientes, dificultades, tentaciones y demás que tengamos a nuestro alrededor y muchas dificultades que tengamos a todos los niveles, nunca jamás hay excusa para el pecado y para el mal. Somos responsables de todo lo malo que hacemos. Y no hay nada que nos rodee que sea circunstancial para que yo haya caído en ese lugar, porque el Señor me da la capacidad para poder evitarlo. Por eso dice la Escritura en Santiago capítulo 1, verso 14, que ninguno os diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta, no es tentado por nadie, ni tienta a nadie, sino que somos tentados de nuestras propias concupiscencias. Por tanto, la tentación nace de ti. ¿Y cuándo sales de ti? Cuando mueras. No sales de ti. Es el mal que te persigue, que está todos los días contigo, acompañándote. Por tanto, pidámosle al Señor, pues, que nos libre de nuestros deseos. ¿Por qué no entendemos que nuestros deseos, en ocasiones, son el mal que necesitamos quitar del medio? Porque sean tuyos y en apariencia sean buenos, no tienen por qué ser correctos. ¿Has calibrado tus deseos a la voluntad de las Escrituras? Quizá tus deseos son maravillosos, pero cuando accedes a la Escritura son completamente contrarios a la voluntad del Señor. Señor, líbrame del mal, líbrame de mis deseos. Pidámosle al Señor que nos libre de la incredulidad. Cuando nos quedamos arrinconados en medio de las dificultades, creyendo que Dios no puede hacer lo que Él ha prometido que va a hacer. Pidámosle al Señor que nos despierte nuestras conciencias para librarnos de esos males que están ocultos en el recoveco más profundo de nuestras conciencias y que nadie los puede descubrir y que son tan fáciles de ocultar, al menos a primera vista, desde lejos y desde la distancia. Pero pidámosle al Señor que nos libre de ese mal, de esos pensamientos que están encerrados en nuestras cabezas, de ese rencor que está encerrado en nuestra mente, de ese odio sin sentido, de ese malestar que se engendra en nuestros corazones, de ese desajuste en desobediencia con el Señor, de esos deseos pecaminosos que en ocasiones para desinhibirse uno queda bailando y navegando en esos deseos de otras vidas que no son las suyas, cuando deshonran a Dios cada pensamiento. Líbranos del mal, oh Dios. Líbranos de nuestro mal, oh Dios. Porque ese mal siempre nos acompaña. En estos días estamos orando un montón por nuestro hermano Antonio, por su madre, que van a estar un tiempo encerrados en una habitación, y oramos para que el Señor les dé fuerzas, para que el Señor les dé capacidad para poder soportar, que sé que lo hará el Señor como lo ha hecho siempre. Y yo le pido, Señor, líbralo también del mal de sí mismo ahí dentro.
porque incluso dentro de 4 paredes estamos expuestos al propio mal que tenemos. Porque no podemos estar ignorando, nuestro propio mal. Es el que nos buscará la ruina. Por eso cuando somos conscientes de ese mal, estamos alerta y hacemos lo apropiado. Ahora bien, ¿cómo funciona o cómo se gestiona el proceso desde el momento en que uno se pone a orar hasta que Dios le da fuerzas y lo libra de ese mal? ¿Cómo funciona? El cristianismo actual tenemos un problema con esto y hemos cometido un grave error, que creemos que la oración ante una necesidad es contestada por Dios, pero como por arte de magia llega a nuestra vida y ningún esfuerzo de parte de nosotros tenemos que ejecutar. O sea, le pido al Señor por pan y el pan, cual maná en el desierto, llega a la puerta de mi casa. Pero eso no es así. Señor, sáname. Con mi boca le pido sanidad al Señor. Y mi corazón, que está enfermo y necesito un triple bypass, sigue yendo a comprar productos contraproducentes y teniendo una alimentación tóxica para mi vida que me enferma. Oro para que me sane si sigo comiendo comida que no es apropiada. Señor, ayúdame a estar bien con mis hermanos y mi carácter sigue sin estar moldeado a la voluntad de las Escrituras. Señor, ayúdame y provéeme de alimentos para mí, para mi familia, y soy incapaz de echar 10 currículums porque ya eché 5. Soy incapaz de salir a proveer para mi hogar. Dame sabiduría, pero cierro las Escrituras todos los días y me pongo en Netflix. Porque nuestras oraciones tenemos la mala costumbre de aislarlas de nuestra obediencia. Amén. Oraciones sin acciones no son oraciones apropiadas. Por tanto, cuando uno clama al Señor por algo, el Señor hace lo siguiente, y estamos en el contexto de orar y clamar por líbrame del mal. ¿Están conmigo, verdad? Amén. Líbrame del mal. Ok, yo te libro del mal. ¿Cómo hace el Señor? Lo primero que hace, y esto es maravilloso, es que te consuela y te alienta haciendo entender que está contigo. Amén. Es lo que hizo con Jacob. ¿Se acuerdan? Jacob salió, se fue de Esaú, se fue solo, se encontró con el Señor en Peniel, trató un trato con el Señor impresionante. Pero hay una porción de las Escrituras preciosa que encontramos en Génesis. La voy a leer, no la iba a leer, pero la voy a leer. Que es muy largo. Pero bueno, lo leemos, dice, y llamó, una porción dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces Jacob, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardara en este viaje en que voy, y me dieren pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Parece ser que Jacob hizo una oración al Señor muy clara. He salido, estoy en precariedad, si tú me acompañas y me prosperas, tú serás mi Dios. Pero se quedó Jacob sentado en ese lugar, en esa piedra, esperando que todo surgiera. Mis hermanos, la oración fue acompañada de 21 años de servicio en casa de Labán. Amén. Amén. Y cuando volvió, no vio su mano que lo prosperó, sino la mano de Dios y la oración contestada antes de los 21 años de servicio. Amén. Señor, bendíceme, 21 años trabajando. Parece ser que trabajó. ¿Quién me bendijo? Fui yo. Fue mi mano que va, fue el Señor. Amén. Pero el Señor te bendice cuando extiendes tu mano. Y a través de tu mano es que te bendice. ¿Creen esto? Amén. Es por eso que lo primero que el Señor te hace, como hizo con Jacob en Peniel y en estos lugares, te consuela y te alienta haciéndote entender que está contigo. Amén. O sea, todo comienza con el consuelo del Padre. No comienza solo con una orden. Cuando estás bajo sus alas y le clamas al Señor y le dices, Señor, ayúdame a salir de esto, el Señor lo primero que hace es que llega y te abraza, te consuela, te alienta y te dice que te va a acompañar en el camino. Amén. Después te da luz y serenidad y dirección para saber qué tienes que hacer. ¿Y cómo lo hace? Por medio de las Escrituras. Orienta tu problema y te da luz por medio de las Escrituras para saber por dónde tienes que caminar para rectificar esta conducta y para librarte de este mal o para cualquier otra cosa.
y después te da las herramientas necesarias, las cuales incluye el poder y capacidad para poder hacerlo. Porque dice el Señor, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Por tanto, mis hermanos, en otras palabras, cuando decimos líbranos del mal, Señor, estamos diciendo líbranos de nosotros mismos. También le estamos diciendo enséñanos dónde está nuestro error. Danos luz para entender cómo tenemos que rectificarlo y fuerzas para poder hacerlo. Amén. Hemos comenzado el sermón diciendo que cuántos están cansados de estar así. Que cuántos están cansados de fracasar, de perder, de no dar la talla. Pues el Señor en esta tarde, en estas breves palabras, nos da las herramientas necesarias para estar pendientes de nuestra propia conciencia, de nuestro propio mal, y pedirle al Señor, la cual está incluida en la oración modelo, Señor, líbrame del mal. Amén. Y que librarnos del mal, esta oración, sea una oración orada conforme dicta las Escrituras, con esfuerzo de cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, el Señor no te dejará con tu mal. Que pocos amenes. El Señor no te dejará con tu mal. Amén. Por tanto, esforcémonos cada día, porque el Señor es bueno y misericordioso. Oramos al Señor.